Génesis 11, recuerden que en Génesis 10 aparecen los 70 descendientes de Shem, Cam y Jafet, que son los hijos de Noaj. De esos 70 fue que salieron las 70 naciones. El último verso del capítulo menciona que de estos fueron que vinieron todas las naciones que se esparcieron por la tierra después del diluvio. Sin embargo, la razón por la que fueron esparcidos por toda la tierra viene en el capítulo 11. Eso muestra cómo hay ocasiones en las que la escritura no habla cronológicamente. El Todopoderoso a veces, y lo hace muy comúnmente en la escritura, que nos va contando historias, pero hace un paréntesis en un capítulo para decirnos un montón de detalles que necesitamos saber para lo que viene, o por decirlo así, para sacar de una información, de ponerla de lado para poder continuar. Y a lo que voy con eso, por ejemplo, es que aquí se mencionan los descendientes de Cam, los descendientes de Jafet, también los de Shem, en resumen, pero después, en este capítulo que vamos a leer, vemos que se empieza a hablar de Abraham. Entonces, Yahweh como que estaba buscando entre todas las naciones, entre todos los seres humanos, una perla, ¿verdad? El hombre fue hecho del barro, entonces como haber buscado en la tierra, en el barro, hasta que encontró a Abraham. Entonces, para eso se podría decir, son las genealogías que hay de aquí hacia atrás, Yahweh buscando esa perla que encontró en Abraham, y eso lo vemos en el final de este capítulo que estamos por leer. Entonces, iniciando con el capítulo 11, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto nos muestra que hasta este momento, todo el mundo, desde Adán hasta estos 70, todos hablaban un mismo idioma. Y digo idioma porque, como dice en hebreo, Vayehi kal haaretz safá, ejat. Entonces, y era toda la tierra idioma uno, de un idioma. Y digo idioma, repito, porque está también el término lenguaje, pero lenguaje hace alusión a lengua, claramente. En hebreo está safá, que hace alusión a labios, safá, y lashon, que es lengua. Por eso al hebreo se le llama lashon HaKodesh, la lengua apartada. Fue el hebreo el que usó Yahweh para crear absolutamente todo, y una prueba de eso es que solo en hebreo es el único idioma en el cual hombre y mujer, esas palabras están relacionadas, y por ende solo en hebreo tiene sentido lo que dijo Adán: será llamada Isha porque salió del Ish. En cualquier otro idioma es diferente esos términos, entonces no tiene esa conexión. Obviamente hay idiomas que son relativamente nuevos, ¿verdad? Y esos idiomas no los estoy tomando en cuenta para lo que acabo de decir, porque se conoce que esos idiomas son nuevos, que fueron ramas de otros idiomas antiguos, ¿verdad? Por ejemplo, el español, el inglés son relativamente nuevos, por decirles algo. Y digo eso porque algunos quizá dirían que hay una relación entre man y woman en inglés, pero incluso ahí no se ve la misma relación, porque Isha es como sacada del Ish, o Ish con una Hey, que es la letra que hace femenina la mayoría de palabras o verbos. Sin embargo, man and woman, ambos tienen man, como ambos Ish e Isha tienen Ish, pero en man y woman hace alusión a hombre con womb, que es útero. Entonces, como hombre y hombre con útero, ¿verdad? O humano, digámosle, para que no suene tan feo. Porque hoy en día hay un montón de hombres que ya se están poniendo el útero para, según ellos, quedar embarazados. Sí, les están haciendo trasplante para poder quedar embarazados, estos que se hacen, según ellos, mujeres. Sí, exacto, buena pregunta. Y supuestamente, por más que logren hacer esos trasplantes, de nada les va a servir, porque hay otro montón de cosas que suceden en el cuerpo de la mujer que no van a suceder en el cuerpo del hombre. Eso, todo eso. Por eso, entonces tendrían que inyectárselas y tendrían que hacer otro montón de cosas que serían un experimento, ¿verdad? Que no me puedo ni imaginar. Entonces, volviendo acá, y era toda la tierra de un idioma y palabras unidas, se podría decir. Leo lo que dice en español normalmente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, pero yo dije palabras unidas. ¿Por qué? Porque hace alusión a que por el hecho de que todos hablaban un mismo idioma, estaban en unión. Todos los que existían en la tierra estaban en comunión. Y eso es algo que Yahweh aprecia muchísimo, el que estemos en comunión, el que haya paz entre la gente. Y esa es una razón, ya adelantándome, por la que Yahweh no trajo un diluvio o una destrucción, sino que lo que hizo fue esparcir los que hubo antes del diluvio. Ellos estaban en pleito los unos contra los otros, había robo, había
diferentes otras cosas. Entonces, por esa razón fue que Yahweh destruyó todo. A pesar de que hubo pecados muy grandes antes del diluvio, pero también aquí los hubo porque es una rebelión en contra del Todopoderoso. Pero para que se entienda, el Todopoderoso dice, bueno, están en contra mía, pero por lo menos ellos están felices entre ellos. Entonces eso me cae bien. ¿Sí me explico? Entonces dijo, lo que voy a hacer es esparcirlos para que no vuelvan a hacer algo similar a lo que pensaron hacer. Y repito, me estoy adelantando, pero sé que ya conocen la historia. Entonces, dice, Udebarim Ahadim, y de palabras unas, pero en palabra eran uno porque solo hablaban un idioma, entonces todo el mundo sabía el mismo vocabulario. Repito, Safá es labios, entonces está dando a entender que hablaban el idioma, pero no lo comprendían en su interior espiritualmente, como el idioma celestial, simplemente como palabras que usaban para comunicarse y punto. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el hebreo es súper profundo, ¿verdad? Los valores numéricos, cómo cada palabra se conecta con otras y tiene el mismo valor numérico como el número de poderes que se usaron para crear lo que sea que esa palabra indica. El hecho de que la combinación de letras hebreas crean, por decirlo así, lo que sea que están identificando. Y así fue como Yahweh hizo la creación. Primero unió las letras y cada palabra, al pronunciarla, manifestó lo que esa palabra ahora es. De hecho, por eso en hebreo, dabar es palabra, pero también es cosa. Entonces, toda cosa tiene un nombre. Todo lo que existe tiene un nombre. Aunque uno no lo conozca, lo tiene. Entonces, por eso también la escritura habla de que debemos llamar las cosas por su nombre. Y repito, en hebreo, dabar es igual que, es lo mismo que cosa o palabra, porque cada cosa es una palabra manifiesta, ¿verdad? El poder está en la boca, el poder de la vida y la muerte, y el Todopoderoso, usando el poder de la palabra, creó todo lo que existe. Por ende, por decirlo así, la palabra fue antes que la cosa que esa palabra está llamando, ¿verdad? O objeto, para que no suene tan feo. Entonces, Safá Ejat, un solo labio o un solo idioma. Entonces eso también indica el por qué estaban en rebelión, porque no habían interiorizado el idioma tan elevado, tan poderoso que tenían como para llegar a conocerse a sí mismos y conocer al poderoso, sino que solo hablaban de los labios para afuera, como dice el Todopoderoso también con aquellos que confiesan su nombre y dicen creer en Él, pero solo de los labios para afuera y no actúan como Él manda, no lo tienen en su corazón, no lo tienen en su mente, sino solo de los labios para afuera, ¿verdad? Exacto, vana. Ajá. Entonces, en este tiempo, repito, tenía entonces toda la tierra un solo idioma y unas mismas palabras, un mismo vocabulario. Hasta este momento, solo se hablaba un idioma. Es importante entender. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar. Aconteció que cuando salieron de Oriente, eso indica que estaban en Oriente, ¿verdad? Que fue donde quedó el arca. Y después, cuando se empezaron a multiplicar, se fueron de ahí a buscar un lugar donde pudieran habitar y caber todos. Entonces encontraron Shinar, que Shinar era un valle súper extenso. Dice aquí, y aconteció, y fue cuando viajaron del este, Mikedem, del oriente, ¿verdad? Y encontraron, dice aquí, y encontraron una llanura en la tierra de Shinar. Y dice, y se establecieron allí, y se establecieron allí. Shinar, la palabra en sí, si vemos la Shin como una letra que se le está uniendo, se puede ver como he aquí un joven o hay un joven. Curioso que la humanidad estaba joven como tal y por eso hablaban todos un idioma. Voy a ver en la concordancia un momento. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Este es un verso importantísimo, porque también, ¿verdad? Spoiler, pero como ya saben, yo creo la mayoría al respecto de esta historia, la idea es que querían construir una torre que llegara al cielo. Entonces llegaron a Shinar, pero era una llanura inmensa y por ende no habían piedras, porque las piedras suelen estar en las montañas, ¿verdad? O en ríos. Pero bueno, ahí habían dos ríos, pero quién sabe dónde estaban esos ríos y cómo eran esos ríos, pero no habían piedras. Entonces dijeron, queremos construir, pero no tenemos el principal, ¿verdad?, elemento para construir, el material para construir, porque a través de la escritura solo dos veces se mencionan ladrillos. En la escritura normalmente se usa piedra para construir, por eso Yahushua es la piedra angular, el cimiento, pero dos veces se utilizan ladrillos, esta vez y en Egipto, cuando nos esclavizaron y obligaban al pueblo a hacer ladrillos. Entonces aquí hay una revelación que considero poderosísima y es el hecho de que si Yahushua es la piedra angular para construir, entonces el ladrillo sería el falso Mesías. El
ladrillo, al representar al falso Mesías, entonces es que hace alusión a que esta gente estaban todos de acuerdo con la falsedad. Estaban todos de acuerdo con construir una mentira. Me explico, construir la mentira que es el falso Mesías para poder, según ellos, llegar al cielo. ¿Verdad? Los que crean o inventan doctrinas falsas es como que están haciendo ladrillos para decirle a la gente que van a poder entrar al reino del Todopoderoso. ¿Sí me explico? Entonces aquí decidieron hacer ladrillos porque no tenían piedras, o sea, falso Mesías porque no tenían a Yahushua. Y el ladrillo se hace de una mezcla de cosas, así como las doctrinas falsas se hacen mezcla de verdad con mentira, se hacen mezcla de esta religión con aquella religión y con aquella religión. Eso fue la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces, dice, un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. Entonces, si ladrillo solo menciona aquí y en Egipto, eso indica que cuando el pueblo fue esclavizado y los pusieron a crear ladrillos, es como la esclavitud que vino en la apostasía, en la cual les enseñaron y empezaron a ellos mismos proclamar falsa doctrina, ¿verdad? Se nos enseñó y nosotros mismos la enseñábamos, ¿verdad? Hasta que Yahweh nos sacó, nos enseñó y dijimos, uy, pero ¿en qué momento yo estaba haciendo ladrillo, ¿verdad? Ahora me voy a poner a buscar mejor la piedra angular. Entonces, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo le sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquemos. Aquí cuando dice vamos, la palabra hebrea es Jabá, que es como da a entender, prepárense. No es simplemente ir a un lugar, aunque el verbo es de eso, pero lo que da a entender en hebreo es preparémonos para hacer tal cosa. Entonces, después dijeron, vamos, prepárense, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Otra vez en este verso hay mucha información importante. Voy a tratar de ir poco a poco. Después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Recuerden que el primero en edificar una ciudad fue Caín. Entonces vemos que otra vez se está yendo por el lado de Caín. Lo que quieren es ciudad. Este mundo, este tipo de mundo, ¿verdad? Porque sabemos lo bonito que es vivir en el campo en el sentido de paz. Vivir en una ciudad se vuelve, ¿verdad? Hay muchos bulla, bullicio, hay, bueno, perdición en todo aspecto, ajá, tentación, etcétera. Aunque también hay cosas que se vuelve como más cómodo porque se puede ir al supermercado. Entonces esa comodidad también llega a afectar a la persona, porque si llega un momento, como hemos visto, en el que prohíben que uno vaya a comprar algo, entonces ¿ahora qué hace? ¿De dónde saca la comida? Mientras que en el campo y así ya las personas saben cómo adquirir comida o qué hacer, o ir a cazar o ir a pescar, mientras que aquí la gente quiere que ya le den el pescado listo para ir a cocinarlo, ¿verdad? Y digo la gente, incluyéndome, porque también voy al supermercado, ¿verdad? Entonces, dice una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Entonces ellos querían que la torre alcanzara los cielos. Eso indica que los cielos son alcanzables, ¿verdad? Y sabemos que el cielo primero es un firmamento, está firme y curioso firmamento como la mente, ¿verdad? Que se relaciona con el cerebro, tiene un domo encima, ¿verdad? La cabeza y Yahweh hizo toda la creación reflejada en el hombre, o más bien hacer el hombre, imagen y semejanza del Todopoderoso. Cuando él hizo la creación, tomó en cuenta esa forma también en varios aspectos. Entonces, hay un domo duro, ese es el cielo, y ellos querían hacer una torre que llegara hasta ese domo, y sabían que, porque cuando vino el diluvio, se abrieron las ventanas de los cielos y cayó agua, sabían que habían ventanas por las cuales ellos, si llegaba a la torre, podían pasar. ¿Está claro? Entonces ellos decían, hacemos la torre en el lugar adecuado, llegamos al cielo y pasamos por la ventana. Entonces, y una torre cuya cúspide llegue al cielo. En el libro de Yashar dice que cuando empezaron a construir esa torre, para poder darle vuelta a la circunferencia de la misma, se tardaba 3 días. Imagínense el ancho de esa base, 3 días de caminata para poder rodearla. El ancho era inmenso, por ende, imagínense cuán alto podía llegar. Si hay edificios altísimos que uno los da vuelta en 20 minutos, bueno, vea la cuadra ahí. Imagínense 3 días. Además, recuerden que Nínive se tardaba 3 días para recorrerla, dice la escritura en el libro de Jonás. Entonces, eso conecta el libro de Jonás con este tiempo y conecta lo que se conoce como la Torre de Babel con Nínive. Por eso y otras cosas he mencionado como Nínive representa la gran ramera de Babel, es otra Babel. Además de que en el capítulo anterior se había mencionado, y fueron cabeceras, hablando de Nimrod, de su reino Babel, Erec, Akkad, Calné, ciudades en la tierra de Shinar, que es donde llegaron ahorita. De esta tierra salió Ashur y edificó, salió para Ashur y edificó Nínive. Entonces vemos que Babel es el primero que se menciona entre las primeras tierras de Shinar,
o reinos. Y después Nínive es el primero que se menciona entre las tierras de Ashur. Entonces Nínive es como Babel, solo que en Ashur. Babel en Shinar, Nínive en Ashur, pero son reflejos el uno del otro. Entonces cuando Jonás va a Nínive es como Abraham en Babel y es como los dos testigos, o el testigo como Moshe, en el caso de compararlo con Jonás, viniendo a hablarle a la gran ramera. Y predica por 3 años y medio, como esos 3 días que tomaba darle la vuelta el ministerio. Entonces, después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Vean ahí la importancia de los nombres, que ellos decían, tenemos que ser conocidos por un nombre X. Hagámonos también, como por decirlo así, una fama, que nos conozcan, que somos los que construimos esto. Y si nos llegan a esparcir, que siempre nos recuerden, por decirlo así, ¿verdad? Como en este mundo, que les gusta hacer estatuas y todo eso, como si eso significara algo. Entonces dice, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces vea cómo ellos mismos están diciendo, hagamos esta torre en caso de que Elohim quiera volver a hacer algo. Porque si manda un diluvio, nos metemos en la torre, nos vamos para arriba y no nos ahogamos. ¿Está claro? Entonces dijeron, si vuelve a traer destrucción, nos salvamos la próxima. Entonces vemos que ahí empieza la rebelión contra el Todopoderoso y su voluntad. En vez de ellos pedirle a Yahweh que no vuelva a suceder eso y que por favor les ayude a seguir su camino, lo que dicen es cómo nos podemos salvar en la próxima. O sea, vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana, pero vamos a encontrar una forma, según ellos, de que Él no los pueda destruir. Entonces esa era la idea. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vengan, construyamos, dice, Nibne Lanu Ir, construyamos para nosotros ciudad, Umigdal y torre. Lástima que no está la hermana Mac, la autora, porque aquí le hubiera dicho, aquí está su nombre. Dice Berroshó, cuya cabeza, la cabeza de la torre, Bashamaim, estará en los cielos. Benazé Lanu, y nos haremos para nosotros Shem, nombre, no sea que seamos esparcidos por la cara, por el rostro, por la faz de toda la tierra. Verso 5. Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entonces, esto es también interesante porque claramente Yahweh no necesita descender para ver nada, él ya sabe todo. Entonces, en un aspecto de una interpretación más baja, habría sido un malaj el que descendió, un ángel. Pero además de eso, Yahweh aquí nos está revelando cómo es que debemos hacer para juzgar. Debemos ir a donde está sucediendo lo que está sucediendo. Debemos escuchar las dos partes, si son dos, para poder tener un buen juicio. Uno no puede simplemente por algún prejuicio, preconcepción o lo que sea, juzgar X evento o X situación si uno ni siquiera se ha acercado, ¿verdad? A donde eso sucedió. Entonces Yahweh nos da un ejemplo, le da un ejemplo a los jueces de cómo deben involucrarse, por decirlo así, en el caso verdaderamente para saber todo y así hacer un buen juicio. Entonces dice, y descendió Yahweh. Momentos que hay una parte aquí en hebreo que sí quiero que no se me escape, entonces por eso estoy tratando de ver todos los versos en hebreo rápidamente. Dice, Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh, esto es poderosísimo. Cuando yo empecé a leer la escritura de niño, y creo que no solo yo, me imagino, uno leía donde dice que ellos dijeron, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Uno decía, que hay gente más tonta, ¿cómo se les ocurre que van a llegar al cielo? Ustedes se imaginan la esfera, si empiezan a hacer una torre, cuando lleguen arriba, ¡puf! Se van en el espacio flotando, ¿verdad? Y empiezan a morir. Entonces uno se imagina, primero que todo, ¿a dónde van a llegar? A ningún lado, si hay un espacio vacío gigante. Pero dice aquí, y dijo Yahweh, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo idioma. Voy a asegurarme que está diciendo idioma. Ajá. Dice, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo idioma. Han comenzado la obra, oigan, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Que es como diciendo, ya comenzaron y como todos están de acuerdo, lo van a lograr. Entonces, primero que todo eso muestra lo que hace la unión, ¿verdad? El poder que hay en la unión, en el acuerdo. Por eso Yahushua dijo, donde hayan dos que se pongan de acuerdo en algo, yo lo cumpliré. Vea lo que le gusta al Padre, la unión y el acuerdo, ¿ok? Importantísimo. Entonces, dice, el pueblo es uno, el pueblo es uno. ¿Verdad? Todavía no eran 70, a pesar de que se mencionó en el capítulo anterior lo que venía. En este momento todavía eran uno. El pueblo es uno. El 6. Vayomer Yahweh, Hein Am Echad. Pueblo uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Aquí dice lenguaje, pero como les dije, debería ser idioma en realidad. Y todos estos tienen un solo idioma. Han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Nada los hará desistir. Entonces el mismo Yahweh desciende, ve lo que están haciendo y se da cuenta no solo que están unidos, que lo van a lograr, sino también
que no va a haber nada que los pueda detener. Ya están completamente decididos y por ende ya se puede hacer un veredicto. Va a tener que separarlo para que ya no estén tan unidos y por ende no se puedan rebelar contra el Todopoderoso. Entonces dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Descendamos. O sea, está hablando de él y los ángeles. Porque él envió 70 malajim para que cada malaj fuera sujeto a una familia de las 70 mencionadas en el capítulo anterior, ¿ok? Entonces habían 70 familias, 70 descendientes de Shem, Ham y Afet. Entonces Yahweh puso un ángel a cargo de cada familia. Y esos 70 ángeles ahora vendrían al mundo a enseñarle un idioma a cada familia. Entonces cada familia tendría un idioma diferente de acuerdo al ángel que le tocó. Ahí es también donde eventualmente se llegó a dar el que las personas empezaron a adorar a los ángeles en vez de a Yahweh, porque veían a su ángel como si fuera Yahweh, en vez de entender que era un encargado. Entonces de ahí se crearon un montón de religiones en diferentes naciones, ¿verdad? Que unos adoran uno, otros adoran al otro y otros adoran un montón. Entonces dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Descendamos. Repito, son varios. Como dije, 70. Y por eso también la escritura menciona ese número 70 en varias otras ocasiones. Por ejemplo, cuando Jacob entra a Egipto, son 70 para representar cómo Israel, que vino de Jacob, iría a las 70 naciones, sería esparcido por las 70 naciones. Cuando Jacob entra a Egipto, que sería donde sería esclavizado, vienen 70. ¿Por qué? Porque el pueblo sería esclavizado espiritualmente en las 70 naciones cuando fuese esparcido por el pecado. Entonces, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Vamos a ver el 7. Dice Java, vean eso. Ellos dijeron, Java, vamos, construyamos, vamos, básicamente, rebelémonos contra el Todopoderoso. Ahora Yahweh dice, vamos a confundirlos. Utiliza el mismo término. ¿Por qué? Porque en Yahweh es justo y lo que he hablado de midá keneged midá. Medida por medida. Entonces, sí, ustedes se prepararon para hacer eso. Yo me voy a preparar para ir a detenerlos. Entonces dice Java, descendamos y confundamos. Aquí en hebreo dice ven habla, confundamos. Curiosamente, la forma en que esto está escrito hace alusión a una palabra que significa cadáver. En Levíticos 5:2 debería aparecer la palabra que les menciono, que si alguien toca un cadáver es Neveilá. Entonces se escribe exactamente igual. Neveilá viene de Navel, entonces significa cadáver. También se utiliza para ídolo, porque un ídolo es un muerto, ¿verdad? Exacto. Entonces se usa el mismo término, Neveilá, que viene de Naveil, que significa ser tonto, no tener uso de razón. Es confundido, Balá, y se hace tonto, Neveil, ¿está claro? Entonces, porque el que adora a los ídolos se hace como los ídolos que adora. Entonces, imagínese si nosotros adoramos a Yahweh. Exacto. Y eso es algo que esconden. Y en el cristianismo lo ponen como si fuera herejía decir eso. Pero está en la escritura por todo lado, que seremos imagen y semejanza como Él lo determinó desde un principio. Y como dice David, estaré satisfecho cuando me levante a tu semejanza. O sea, en la resurrección, en la transformación, seremos semejantes, porque a Él lo adoramos. Mientras que aquellos que adoran los demonios o los ídolos van a ser semejantes a sus ídolos, como ahorita lo son, de que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no pueden caminar, etcétera. Entonces, Naveil, eso es el ser tonto. Y es de ahí donde viene Neveilá, que es un cadáver o ídolo. Entonces, aquí el Todopoderoso está utilizando esa palabra cuando dice confusión. Ahora que digo eso, voy a tener que ir otra vez a concordancia, Génesis 11, este es el verso 7. Confundir. Si uno lo busca, es el verbo balal. Aquí Yahweh agrega una letra. Ok, cuando un verbo, en este caso este verbo balal, si uno quiere decir, por ejemplo, en este caso, confundamos, como nosotros, hagamos tal cosa, el verbo empieza, si es a futuro, nosotros, algo que vamos a hacer, se pone una letra nun al inicio. Entonces, al poner la letra nun al inicio, se formó la palabra que es cadáver, a pesar de que es una conjugación de un verbo que se le está añadiendo la letra para decir confundamos. Entonces, se puede ver ahí la palabra confundamos o cadáver, y por eso Yahweh utilizó esa forma porque también se puede decir que la hey que pone al final, según el hebreo, no es necesaria. Entonces hay quienes consideran que esa hey está rara ahí porque no es necesaria en la conjugación, pero Yahweh la puso ahí a través de la Ruach para revelar eso, la palabra cadáver, porque todos por hacer eso, por un lado estaban como los ídolos, actuando como tontos, y por otro lado muchos iban a quedar muertos por su idea de querer subir a los cielos. Recuerden que en el libro de Yashar aparece que habían varias razones por las que querían subir a los cielos. Yo por si algo eso lo explico en el libro.
habían tres grupos. De todos los que querían hacer la torre, habían tres grupos diferentes. Unos querían, ya sé cómo buscar, unos querían ascender, entrar y poner sus ídolos en el cielo para adorar. Entonces, según ellos, iban a subir al cielo, poner sus ídolos ahí y adorar. Otros querían ascender y pelear contra Elohim para vencerlo y tomar lugar del cielo, según ellos, ¿verdad? O venganza por lo que había hecho con el diluvio. Perdonen. El otro grupo, leo del libro de Yashar 8, 35 al 39. Y Yahweh hirió las tres divisiones que estaban allí, y las castigó de acuerdo con sus obras y deseos. Aquellos que habían dicho, ascenderemos al cielo y serviremos a nuestros Elohim, ¿verdad? Los que ponían sus ídolos ahí, se volvieron como simios y elefantes. Entonces estos seres humanos se convirtieron en simios y elefantes. Entonces, quién sabe cuántos elefantes y simios por ahí son descendientes de esto. Y de ahí, no dudo, la teoría de la evolución, ¿verdad? Más de uno son esos descendientes. Dice, y a los que dijeron, golpearemos el cielo con flechas, ya querían pelear contra el cielo, y abuelos mató, cada hombre por la mano de su vecino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Midá que neguet midá. Los que querían subir y adorar ídolos se volvieron como animales, porque los ídolos están basados en los ángeles, de los cuales se tomó la imagen para hacer los animales. ¿Estamos? Entonces se hicieron como animales, tontos. Bueno, en el sentido de, para un humano comparado con un animal, debería ser inteligente, pero al volver esos hombres como animales, para un hombre serían tontos. Obviamente sabemos que tienen una gran inteligencia estos animales, pero no al nivel de un ser humano. Los que dijeron, golpearemos el cielo con flecha, Diablo los mató. Midá que neguet midá, porque ellos querían matar al Todopoderoso. De hecho, se dice que cuando ellos iban para arriba, tiraban flechas y las flechas bajaban con sangre. Yahweh hacía que bajaran con sangre para que ellos dijeran, sí, lo estamos logrando, vamos, vamos. Entonces, como que los impulsaba a continuar con eso para que terminaran cayendo. Entonces, dice, y abuelos mató, cada hombre por la mano de su vecino. Es interesante, porque el que lo mató fue el vecino. Cuando ya no se entendían, se empezaron a matar. Pero dice Yahweh los mató en el sentido de que Yahweh fue el que provocó eso, porque obviamente tiene la autoridad y hace lo que quiera y puede realizar esto, pero al final los que llevaron a cabo la muerte fueron los vecinos. Dice, y los que dijeron, subiremos al cielo y pelearemos contra él. Subiremos, así, entonces yo estaba mezclando dos. Subiremos al cielo y pelearemos contra él. Yahweh los dispersó por toda la tierra. Yahweh los dispersó por toda la tierra, que viene siendo, ¿verdad? Como exilio, división, y demás. Y los que quedaron entre ellos, cuando supieron y entendieron el mal que vendría, abandonaron la construcción, también se dispersaron sobre la faz de la tierra y dejaron de construir la ciudad y la torre. Por eso él llamó a ese lugar Babel, porque allí Yahweh confundió el lenguaje de toda la tierra. Babel, y yo no hemos llegado aquí, yo sé, pero Babel significa confusión, viene de, como dije ahora, Balal. Él confundió, pero curiosamente en el idioma que llegaron a obtener los de ahí, cuando se cambiaron las lenguas, Babel significa la puerta de los dioses, así es como le llaman al término Babel. Y eso es interesante porque eso parecería indicar que ellos sabían que ahí había una entrada al cielo. Dice, porque allí Yahweh confundió el lenguaje de toda la tierra. He aquí que estaban al oriente de la tierra de Shinar, y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres construyeron, la tierra abrió su boca y tragó una tercera parte de ella. Se tragó una tercera parte porque ellos estaban en tres grupos, ¿verdad? Entonces todo en tres partes. Y un fuego también descendió del cielo y quemó otro tercio, como los que quieren tirar flechas. Y el otro tercio se dejó hasta el día de hoy. Entonces quedó una tercera parte de la Torre de Babel como testimonio, como evidencia de lo que había sucedido ahí. Ahora hay una teoría de que esa tercera parte, vean que menciona que una se hundió, la otra se destruyó y había otra. Hay quienes consideran que esa tercera parte era la que estaba en la cúspide y que Yahweh hizo milagrosamente que quedara flotando. Y hay quienes dicen que han visto esa ciudad o que esa ciudad está ahí flotando todavía. Es posible. De hecho, yo escribo de eso en el libro, y que eventualmente cuando dice en Apocalipsis que se viene abajo como una piedra de molino, la gran Babel, consideran que es ahí donde esa tercera parte que está en los cielos se va a venir a la tierra y va a ser destruida. Entonces, decía, y el otro tercio se dejó hasta el día de hoy. Y es la parte que estaba en lo alto. Parece indicar que ahí se pudo haber mantenido. Obviamente, si uno hace que esto se hunda y destruye esto por naturaleza y por la densidad, esa es la que quedaría abajo. Pero el que menciona, esa es la que estaba en lo alto, puede indicar que sí sea cierto que hay algo ahí flotando. Y repito, hay versos en Apocalipsis que parecen indicarlo también, o podrían confirmarlo. Y su circunferencia es de 3 días de camino, y muchos de los hijos de los hombres murieron en esa torre, un pueblo innumerable. Entonces, vuelvo a la lectura en Génesis. Decía, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces ahí ellos estaban construyendo. Se dice que cuando ya estaban terminando,
o llegando a lo más alto que llegaron antes de que los destruyeran, se tardaba un año para poder llegar a la parte de arriba. ¿Te imaginas lo que era subir todo un año para llevar un ladrillo? Entonces decían que a veces si se caía una persona y obviamente moría, decían, "Ah", y seguían trabajando porque tan metidos estaban en su trabajo de rebelarse contra Yahweh. Pero cuando se caía un ladrillo, todos en la torre lloraban. Entonces imagínense lo inhumanos que se volvieron. Que se moría una persona, no importa, hay más gente, venga alguien a trabajar por él. Pero un ladrillo no, puede ser un año perdido, gente. ¿Sí me explico? Por el montón de tiempo que tardaban en subir. 3 días para darle vuelta, un año para llegar arriba. El verso 7 aquí en hebreo, vamos con... descendamos y confundamos allí los labios. Confundamos allí los idiomas. No, perdón, el idioma de ellos, es lo que quise decir, perdón. Entonces, también, qué curioso, porque aquí donde dice confundamos ahí, en hebreo se podría decir cadáver del nombre, porque ahí es Sham, pero se escribe igual que Shem, que es nombre. Y Nevla es confundamos, pero Neveilá es cadáver y se escribe igual. ¿Me explico? Entonces vean qué curioso cómo el nombre de Yahweh Yahushua nos da la vida eterna, ¿verdad? Nos da la transformación y la resurrección. Porque el que cree en Yahushua, aunque esté muerto, vivirá. Pero en este caso, ellos se querían hacer un nombre usando ladrillo. Y por su rebelión, Yahweh los confundió y se convirtieron en un cadáver, como un ídolo, como el nombre que invocan. Por ende, el nombre que obtuvieron era un nombre de confusión o un nombre de muerte. Y si Yahushua es la vida, entonces el nombre del falso Mesías, el ladrillo, es la muerte. ¿Sí está claro eso? Muy importante, porque repito, eso solo se ve en el hebreo, no es como que aparece en español. El cadáver del nombre. Y dice, y confundamos ahí su lenguaje, su idioma, vamos a seguir, para que no puedan escucharse el hombre el idioma de su amigo, para que no pueda escuchar el hombre el idioma de su amigo. Entonces, por más amigos, por más cercanos que eran, o aquí ponen compañero porque estaban trabajando juntos, Yahweh confundió los idiomas de tal manera que uno no le pedía al otro, páseme un ladrillo. Y el otro entendía otra cosa y le tiraba un cuchillo, por decirles algo. Entonces decía, "Ay, ¿qué le pasa?" Porque ya se empezaron a confundir y ya no podían estar de acuerdo y se empezó a venir abajo todo. Exacto. Entonces, dice, para que no escuche el hombre, ahí donde dice escuche, es el verbo, por eso estoy diciendo escuche. Obviamente sí oían con estos oídos, pero recuerdan como cuando dice la escritura, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y todos los que tienen oídos dirían, de ahí nosotros, pero nadie entendía. Aquel que entendía era el que verdaderamente podía escuchar. ¿Verdad? Una cosa es oír, bla, 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 y otra cosa es oír palabras con sentido como para uno poder analizarlas y saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, al decir esto acá, este verbo escuchar se está refiriendo a entender, porque obviamente sí se oían los unos a los otros, simplemente no se entendían y por eso lo traducen así, pero mi punto es que hay que entender también cómo está en hebreo y el porqué y la importancia de escuchar, es entender, no es solo oír. Entonces, para que no escuche el hombre el idioma de su amigo, en este caso, repito como dice aquí, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí, sobre la faz de toda la tierra. Entonces, como dije, es sorprendente que a pesar de que ellos dijeron, vamos, lleguemos al cielo, y uno, por lo que le enseñaron en la escuela, diría, qué gente más tonta, cómo se les ocurre, supieran que viven en una esfera y que se saldrían al espacio y flotarían porque no hay gravedad, etcétera, todo lo que le enseñaron en la escuela. Aquí Yahweh, que es el que creó todo, dice, uy, gente, vea lo que están haciendo y lo van a lograr, confundamos los idiomas. O sea, sí se podía entrar al cielo de manera física. Y eso indica que de encima del firmamento hay algo físico y ahí los ángeles también están. Ahora, no dudo que en una dimensión más elevada y demás, porque los ángeles pueden aparecer invisibles o tomar materia, por decirlo así, para que uno sí los pueda ver. Pero aquí vemos que de que se puede entrar al cielo, se puede, al firmamento. Duele. El primer cielo es el que nosotros vemos. El primer cielo es donde están las estrellas y el sol en el firmamento, que tiene 7 niveles. Después viene el segundo cielo, que es donde están los ángeles. Los ángeles. No, los demonios están en la tierra. No, no, ahí están los ángeles. Y de ahí los ángeles caen. Los demonios están sobre la tierra. O sea, un ángel no es un demonio, ¿verdad? Son dos criaturas diferentes. Ángeles tienen un tipo de cuerpo, los demonios no tienen cuerpo y se dice, se cree que sí mueren. Claro, unas edades inmensas, pero los demonios tienen unas cosas que se parecen a los humanos y otras cosas que se parecen a los espíritus. Entonces no tienen cuerpo, pero sí necesitan un alimento y por eso le piden a las personas sacrificios y cosas así. Se alimentan de la energía que sale de la sangre, de la fe que tiene la gente en la falsedad, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el segundo cielo es donde están los ángeles, 7 niveles igual, y después está el tercer cielo que es Yahweh, y es el que cubre todo, mantiene todo, ¿verdad? Y lo contiene todo. Y Yahushua, se dice según los libros gnósticos, él hizo 6 cielos
entre los 7 de los ángeles y el de Yahweh hizo 6 cielos. Por ende, se podría decir que el de Yahweh y Yahushua son 7, el de los ángeles son 7 y el de las estrellas son 7. Y por eso las 7 luces de la menorá, que vendría siendo en el orden de circuito, del más corto al más largo, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Espero haber dicho 7 lumbreras, que eso sería como el nivel en el que están cada una. Entonces, decía aquí, así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ya no pudieron más porque ya no se podían comunicar correctamente. Ahora, lo que estaba diciendo, el hebreo es el idioma original. Se podría decir que la primer lengua que se desprendió del hebreo, o la primera lengua de confusión, por decirlo así, después de este momento, fue el arameo. Porque de todos los idiomas, el arameo es el más similar al hebreo. Se dice que es como la comparación entre el español y el portugués. ¿Verdad? Uno que habla español tal vez no hable portugués, pero uno oye portugués y uno entiende la mayoría, ¿verdad? Mucho se entiende. Entonces, igual hebreo y arameo, como español y portugués. Entonces, la primera lengua que se desprendió fue el arameo y después siguió hasta tener las 70. Hay quienes consideran en el judaísmo que el arameo ya se hablaba desde antes, lo cual yo no estoy de acuerdo porque aquí dice que solo tenían un idioma, pero ellos dicen que era el hebreo para cosas espirituales y el arameo para cosas del mundo, negocios y cosas así. No serían el idioma original. O sea, mi punto es que decirlo en arameo es como decirlo en otro idioma, porque no es el original. Y hay gente que considera que Yahushua hablaba arameo, y puede ser que hablaba arameo en el sentido de que fuera bilingüe, pero él, su idioma original y el que usaba es hebreo. Y hasta cuando resucitó, le habló a Pablo en hebreo, y se hablaba hebreo. Pero hay muchos hoy en día que dicen que no, que se hablaba arameo, pero eso es una mentira gigante. Y hay mucha evidencia en la escritura para ver que se hablaba hebreo. Por ejemplo, cuando Yahushua lo colgaron, pusieron en hebreo, griego y latín. No pusieron en arameo, griego y latín. Si arameo se hablara más que el hebreo, entonces se habría puesto en arameo, pero se puso hebreo. ¿Está claro? Griego y latín. Entonces hay tanto en la escritura para indicar eso. Ahora que la escritura dice sí, que después del exilio babilónico, la mitad del pueblo hablaba arameo, pues sí, es cierto. Pero también vemos evidencia de cómo buscaron mantener el hebreo como la lengua del pueblo, y así lo hicieron hasta despuesito de la destrucción del templo. Ya se empezó a perder todo, pero desde antes de que viniera el Mesías, por lo que sucedió con el exilio babilónico, fue donde pusieron los puntos de vocal para tratar de mantener la pronunciación del hebreo, porque ya se estaba perdiendo por haberse ido en el exilio babilónico. Entonces, decía, así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra. Entonces, si una familia hablaba arameo y esta otra familia hablaba, por decirles algo, griego, entonces ya no vivían juntos porque no se entendían. Entonces unos se fueron a buscar tierra por allá, otros por allá, y así fue como las naciones empezaron a tomar tierras en las diferentes partes del mundo en ese momento. Dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra. Confundió. ¿Verdad? Es también curioso por el hecho de que Yahweh es un poderoso de orden. Entonces aquí también se puede hablar del ángel que estaba a cargo de este trabajo. Yahweh confundió porque todos ellos estaban espiritualmente confundidos, pensando que podían vencer al Todopoderoso. Entonces ya la confusión la tenían, era solo de que se manifestara a través del lenguaje. ¿Sí me explico? No es como que, uy, qué malo Yahweh que los confundió. No, ellos ya estaban confundidos. Yahweh simplemente se encargó de que se manifestara esa confusión para que no pudieran lograr lo que querían, porque lo que querían los hubiese destruido completamente. Yahweh necesitaba que la humanidad continuara. Y como les digo, la razón por la que no los destruyó completamente, como lo hizo con el diluvio, es porque a pesar de que fue una rebelión inmensa contra el Todopoderoso, al menos estaban ellos juntos. Y a Yahweh le gusta la unión. Mientras que los otros estaban en una pura guerra, entonces digo, no, ahí no hay nada, destruyamos todo. Entonces, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ese es el 9. Dice, y llamó su nombre Babel, Kisham, porque ahí Balal Yahweh Safat, Kal Haaretz, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra. Okay. Entonces ahí termina la historia de la Torre de Babel. Siguen unos nombres, ya los vamos a ver. Ya los vamos a ver. También al ser Babel, la forma en que se escribe, que es Bet Lamed Lamed, perdón, Bet Lamed, porque viene de Balal, que sí es Bet Lamed Lamed. Entonces Babel es Bet Lamed. Por ende se puede interpretar como en Bel, o sea, en el Señor o con el Señor. Y por eso la confusión. Aquellos que están con el Señor están en confusión y son parte de Babel. Misma palabra, Babel, confusión con el Señor. Como dije, Babel, confusión, también se puede ver con el Señor, en esa misma palabra hebrea. Por ende, los que están con el Señor están en confusión.
Y eso también lo puede ayudar a uno a saber quién es la gran ramera de Babel, los que están con el Señor, bien confundidos. Dice Daniel, Sofonías 3:9, aparece Safat. Eso significa que esta profecía dice que en la eternidad se hablará hebreo, pero no tan a profundidad. No, no necesariamente, hermano. Obviamente, o sea, sí que vamos a hablar hebreo, pero es que tal vez no escuchaste bien, pero no tan a profundidad. Obviamente vamos a tener toda la profundidad que existe. Simplemente que como aquí se usó Safat, idioma, labios. Entonces Yahweh utiliza ahí en la profecía para dar a entender que lo que aquí sucedió, Yahweh lo va a revertir, para que todos estemos en unidad, pero ahora con él, hablando hebreo. ¿Está claro? Entonces el punto, que va a revertir eso. Entonces dice Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Es que ahí está la clave, pureza de labios. Ven que ahí sí lo traducen bien, labios, porque en sí no está diciendo les devolveré el idioma o el lenguaje. Está diciendo, les purificaré los labios. ¿Por qué? Porque solo tenían maldad, impureza, malas palabras, malos nombres, etcétera. Entonces va a purificar los labios, como dice la escritura en Apocalipsis, cuando habla de los 144,000 que son sin mancha y no se halló mentira en sus labios, en su boca. Entonces, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Entonces, hace alusión al revertir lo que estaba sucediendo aquí. También algo curioso o parte del proceso de revertir eso es que aquí se dividieron las lenguas en 70, ¿verdad? Después en Shavuot, que por cierto yo considero muy, muy posible que esta confusión de las lenguas sucediese en Shavuot. Todavía no existía la fiesta de Shavuot, pero obviamente sí existía el día en el mes, tercero, el 15 del tercer mes. Muy posible que esto haya sucedido ahí, porque aquí Yahweh divide las lenguas en 70. Después de las 70 naciones, Yahweh hace que de Abraham venga una familia, Isaac, Jacob, tiene 12 hijos, y esos 12 se multiplican, entran 70 a Egipto, para recordarnos estos 70. Esos 70 entran a Egipto y ahí los esclavizan. Y al salir de Egipto, Yahweh los hace un pueblo escogido. No, ya lo he escogido antes, pero los saca y le da la Torá, o sea, la ley, para que se convierta en una nación más. Entonces ahora hay 71, ¿ok? Más Heilel, que estaba sobre todos ellos, 72, y de ahí el número 72, que es tan importante a través de la escritura, pero 71 con Israel, cuando Yahweh les da la Torá en el monte Sinaí, y les dice los mandamientos y demás. Después viene Yahushua el Mesías, muere, resucita, asciende a los cielos, y días después, en la fiesta de Shavuot, porque recuerden que la Torá, cuando se le dio la ley al pueblo para ser un pueblo, una nación más, además de las 70, ahora 71, Yahweh les da una ley en Shavuot. Entonces, después de que Yahushua resucita y se va, en la fiesta de Shavuot, ¿qué sucedió? Se repartieron lenguas, ¿verdad? Como lenguas de fuego en las cabezas. Se repartieron lenguas y todos podían hablar el idioma de otros, idiomas que ellos no habían estudiado. Entonces, como he dicho, ¿verdad? Si alguien hablaba griego y había un hebreo que nunca había aprendido griego, en ese momento Yahweh le dio la capacidad de hablar griego para poder predicarle al que hablaba griego. Y como si nada hablaban y se comunicaban. ¿Por qué? Porque ahí Yahweh empezó a revertir lo que sucedió en la torre de Babel. A través del don de lenguas hizo que nos pudiéramos comunicar y predicar acerca de Yahushua, el único camino al Padre que nos lleva a ese único idioma celestial, que es el hebreo. Y cuando digo celestial me refiero al de Yahweh, porque obviamente los 70 ángeles vinieron del segundo cielo, entonces ahí se hablan diferentes idiomas que trajeron aquí a la tierra. Entonces, Yahweh empieza a revertir eso. Repito, aquí cambia los idiomas en 70. En el primer Shavuot, después de Egipto, cuando habían entrado 70 de Israel, Yahweh escoge al pueblo como la nación 71, les da la ley en Shavuot. Y después de Yahushua resucitar y ascender, en Shavuot les da lenguas para que todos se puedan comunicar, pero siguen hablando otros idiomas. Entonces ahora lo que sigue en nuestro tiempo es que con la transformación, en vez de lenguas, vamos a tener una lengua cuando Yahweh purifique nuestros labios, para que solo hablemos hebreo. Claro, entonces a través de la historia humana venía un idioma, se hicieron 70, Yahweh dio las lenguas para que se pudieran comunicar en que hubieran 70 o más, y después Yahweh dice, los unifico en Yahushua con un idioma. El hebreo de la Torá es, bueno, y se puede decir de antes, sí, pero digo yo, ahorita lo estamos viendo aquí, entonces sigue siendo presente, ¿verdad? Entonces, sí, el hebreo de la Torá es diferente al hebreo de Israel. Es parecido, es muy parecido, pero no es el mismo. Y en el hebreo de Israel hay un montón de palabras en el vocabulario que no están en la Torá, que fueron inventadas. Y ahí sí, hay una que otra palabra o forma de decir las cosas que no viene del original. Sí, este sí, pero si usted va a Israel, tiene que hablar otro.
de la Torá no. Obviamente lo entienden y lo pueden leer, pero no es el que hablan. Le agregaron un montón de palabras al vocabulario. Porque obviamente, por ejemplo, en la Torá, en la Tanaj, que toda está escrita en hebreo, en ningún lado aparece el gato. O sea, no hay un gato. Entonces no sabemos cómo se dice gato en hebreo, pero uno va a Israel y le pueden decir que hay un gato. Esa palabra la inventaron o la tomaron del Talmud y demás. ¿Sí me explico? Entonces hay palabras que no están en la Torah porque Yahweh no puso todo, 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 todo. Y también, quién sabe qué hizo el gato, porque Yahweh lo dejó fuera. Recuerden que los animales fueron hechos de imagen y semejanza de los ángeles. Entonces hay un ángel que tiene cara o forma de gato. Y a ese es el que adoran los que adoran a los gatos, ¿verdad? Como en Egipto adoran a los gatos y en otros lugares. Y por eso mismo, porque lo que estaban haciendo era a través del animal adorar a la entidad de la cual se hizo ese animal. Así, de la misma manera, ¿verdad? Así como Adán fue creado de la Adamá. Entonces está esa conexión también con que se le llamó Adán porque salió de la Adamá, exacto, de la tierra. Y después se le llamó Isha porque salió del Ish. Adán se convirtió en un Ish. Isaías 29:13. Dice pues el soberano, porque éste se acerca a mí con su boca, exacto, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. Eso es poderosísimo. Por un lado, la hermana lo pone, no dudo, por el hecho de que dice, sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y recuerden que la boca habla de lo que hay en el corazón. Entonces, y que la lengua también está conectada con el mismito infierno, en el sentido de el fuego que sale de la boca de muchos y el mal que se puede hacer con las palabras. Entonces, a mí con su boca se acercan y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y el temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Eso es también importante, porque muchos dicen temerle, muchos dicen creerle, muchos dicen respetarlo, pero la forma en que lo hacen es como les enseñó X ser humano. Y nunca lo cuestionaron, nunca lo analizaron. Y cuando digo cuestionaron, no quiere decir como, ay, ¿por qué eso? No, sino como ellos decir, ¿por qué será así? Analizarlo y darle darle cabeza para llegar a entender el por qué X mandamiento y poder discernir si es un mandamiento de hombre o si es de Yahweh. Y para eso está la escritura. Entonces a ellos les enseñaron mandamientos de hombres y por ende su fe no era la verdadera, era un temor falso. ¿Cómo se puede conectar? Que 70 naciones hicieran la torre. Curiosamente el 70 es la letra Ayin, que es un ojo. Ellos querían subir a ver qué era lo que había en los cielos. Hicieran la torre y 70 familias entraran en Egipto. Las 70 familias que entraron en Egipto, no, en realidad las 70 personas que entraron en Egipto del pueblo de Israel, esos 70 entrando a Egipto para ser esclavizados, representa cómo Israel se iría a todas las naciones, que son 70, para ser esclavizados a través de la apostasía. Y dice, los 70 años que estuvo el pueblo esclavizado en Babel. Ajá. Claramente era rectificación. Ahora bien, lo de los 70 años en Babel era rectificación por 490 años que no dejaron la tierra descansar en Israel y tuvieron que salir por 70 a Babel. Ahora, curiosamente, Daniel, que estuvo en Babel, dice, porque Yahweh le revela, que habrían 70 semanas para traer el perdón completo al pueblo. Entonces, las 70 semanas de las cuales la última semana es la que se cumplen estos tiempos finales, ¿verdad? A través del Apocalipsis. Y obviamente ya para la rectificación completa. Y obviamente el 7 es completitud terrenal. El 10 es perfección celestial. Entonces, 7 por 10, 70, rectificación completa, por decirlo de alguna manera que se entienda con la pregunta que está haciendo el hermano. Cuando Yahushua murió, su nombre fue en hebreo, griego y latín. ¿Me corrige si estoy mal? Me imagino que fue el verdadero porque se perdió el verdadero nombre y se colocó otro. Ok, esa última parte de la pregunta no se la entendí, hermana. Cuando Yahushua murió, su nombre fue en hebreo. Sí, cuando vivió, cuando murió y cuando volvió a vivir. Sigue siendo su mismo nombre en hebreo. Es el mismo, eso nunca cambia. Dice griego y latín. Griego y latín, o sea, recuerden que los nombres no se traducen. De hecho, voy a aprovechar ya que me hicieron esta pregunta para enseñar algo que ya he enseñado y pensé que no lo iba a hacer porque lo enseñé hace poquito en Colombia. Ustedes han visto que en las iglesias católicas aparece encima de la cruz donde ponen el crucifijo INRI, ¿verdad? Ajá. INRI ponen esto para representar lo que Pilatos puso sobre la cabeza de Yahushua. En Roma, la iglesia católica, que es romana, se hablaba latín, ¿verdad? Entonces, Pilatos escribió en hebreo, griego y latín. Una de las razones para mostrar que el hebreo sería cambiado por el griego, la doctrina, con la apostasía, y después el latín en Roma con el catolicismo. Pero también para mostrar que el pueblo hebreo sería confundido por lo griego y terminaría siendo latino. ¿Estamos? Exacto. A través de la dispersión nos llamarían latinos, pero somos hebreos originalmente. Entonces, Inri significa Yahushua Nazarí o Nazareno, porque estoy hablando latín. Yahushua Nazareno
Rex Yahudim. Rex en latín es rey, como el tiranosaurio Rex. Entonces, Yahushua el Nazareno, rey de los Yahudim. Eso es lo que significa INRI, que fue lo que Pilatos puso sobre la cabeza de Mashiach. ¿Recuerdan? Solo esto y el hecho de que esté en todas las iglesias y demás ídolos muestra que el nombre del Mesías no empieza con J, empieza con I. Yahushua. Hasta el siglo XVII fue que existió la J. ¿Está claro? Y más adelante se le dio el sonido. O sea, primero se hizo la letra, la forma, y después, como décadas o un siglo después, se llegó a poner el sonido de la letra. Yahushua, Nazareno, rey, y la última. Yahudim, rey de los Yahudim. Ahora, esto escrito en hebreo, que sería lo que escribió Pilato, pero puedes escribirlo todo aquí. Uy, ya se me está yendo por estarlo abierto. Sí, hay un montón. No, el punto, eso se agregó después. Esos son los puntos de vocal. Originalmente se escribía así, originalmente no tenía puntos de vocal. Ya el que sabía el idioma sabía cómo se pronunciaba la palabra con verde. Yahushua. Ajá. Ese de ahí la nun, ¿no? Que puede Sí. Entonces, Yahushua Hanotzri. Ajá. Y bueno, voy a tener que hacerlo aquí abajo porque no me va a caber todo aquí. Y si quiero que quede como dos palabras y dos palabras. Yahushua Hanotzri. Esa nun me quedó medio feilla, disculpa. Hanotzri Umelech. Voy a traer otro, perdón. Sí. Que hay unos que tienen, ustedes han visto que tienen como plano esos son perfectos para escribir hebreo. Y este es redondo. Hanotzri. Yahushua Hanotzri, Yahushua el Nazareno. Debería haber hecho con más preguntitas. Melech, o sea, y rey. Ya. Entonces, eso fue lo que escribió Pilato en hebreo, pues en griego y después en latín. Y el hecho de que diga Inri, no Henry, no diga Henry, ¿verdad? Es que la primera letra es una I y por ende, incluso en latín se estaba poniendo Yahushua, solo que con letras del idioma latín. ¿Está claro? Ahora, aquí tenemos Yahushua Hanotzri, Umelech Yahudim, o sea, Yahushua el Nazareno y rey de los Yahudim. Y recuerdan que algo que sucede, se da mucho en el hebreo, es el agarrar la primera letra de cada palabra. Por ejemplo, la maldición judía más común es Yamach Shemo Vetzikro, que su nombre y su memoria sean borradas. Se agarra la primera letra de cada una de esas palabras y se forma la palabra Yeshu, que es como los judíos llaman para blasfemar en contra del Mesías. Lo llaman Yeshu y de ahí después vino Yeshua. Entonces, si uno agarra la primera letra de las 4 palabras que puso Pilatos sobre el Mesías, tenemos que es la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. O sea, Pilato estaba diciendo que ahí estaba colgado el mismo Yahweh. Y claro, Pilato fijo no sabía. Sí considero que llegó a reconocer que era el rey de los Yahudim, pero cuando escribió esto no supo lo que estaba escribiendo. O sea, obviamente recuerden que los fariseos le dijeron, ¿por qué escribió eso? Hubiera escrito que él dice ser. Y Pilatos dijo, no, lo que escribí lo escribí, así se queda. O sea, dando a entender, no, él es. Pero Yahweh, a través de lo que Pilato escribió, nos estaba diciendo, no solo él es el rey de los Yahudim, sino él es Yahweh. Las 4 letras que tenemos ahí forman el nombre Yahweh. Yahweh. ¿Estamos? Entonces, si Inri son las primeras 4 letras, Inri en realidad representaría Yahweh en hebreo. ¿Sí está claro? Ahora, obviamente la R es una Reish, pero mi punto es que en hebreo se dice Melech, no se dice Rex. Entonces, Inri hace alusión al nombre Yahweh cuando tomamos las primeras 4 letras de las 4 palabras que puso Pilatos encima de Yahushua. Cuando Yahushua murió, su nombre fue en hebreo, griego y latín. Me corrige si estoy mal. Me imagino que fue el verdadero, Yahushua, el nombre verdadero. ¿Por qué se perdió el verdadero nombre y se colocó otro? Sí, no te estoy entendiendo muy bien, Luz. O sea, ahí se escribió el mismo. Pero después de que Yahushua muere y resucita, los fariseos que lo rechazan prohíben mencionar el nombre de Yahushua, lo prohíben en Hechos a los apóstoles. Entonces los mismos judíos lo cambiaron a Yehoshua, cambiando la A y la U de Yahu por E y O de Elohim, para que no pronunciaran el nombre de Yahweh cuando dijeran el nombre del Mesías. Sí, ajá, exacto. Todavía dicen Yehoshua. Cuando decimos el nombre o lo mostramos el nombre, ellos dicen Yehoshua. Pero después lo cambiaron a Yeshu, la maldición que acabo de mencionar. Después a Yeshua. Después, cuando los griegos llegaron a creer, lo cambiaron a Jesús. Después se mantuvo en latín Jesús. Y después se hizo la J y quedó Jesús. Entonces fue a través de los siglos que lo fueron cambiando. El enemigo, obviamente, detrás de los líderes religiosos. Esto, si lo vamos a transliterar al español, utilizando el alfabeto del español, normalmente por ser las 4 letras consonantes, se utilizan 4 consonantes del español. La Y, que es básicamente esta, después la H, que sería la Hei, después la W, que sería la Vav, y después la H. ¿Ok? Por eso es el camino de Yahweh, YHWH. Ahora, repito,
se usan consonantes porque estas son consonantes. Y lo voy a usar por otra forma, pero bueno, ya lo usé así. Entonces, tenemos que la Y es una consonante, pero se pronuncia como una vocal. Y, por eso le llama la Y. ¿Ok? La H es una consonante. En español es muda. En inglés tiene un sonido como de una J muy, muy, muy suave, ¿verdad? Como hello. No es hello, hello, es hello. Entonces, la H del hebreo, la hey, suena similar a la H en inglés. La W es una consonante, pero se llama doble U, porque tiene el sonido de la U, ¿verdad? Como welcome, o qué idioma, estoy hablando inglés, pero en español, donde aparezca la W, vamos a ver, pues sigue siendo... Pero bueno, si me entienden, la W suena como U, a pesar de ser una consonante. En español se usa muy poco la W, al parecer, pero suena como una U. Por ejemplo, Yahweh se puede poner con W, se puede poner con U. Yahweh, ¿sí me explico? Estas 4 letras, en el caso del nombre del Padre, se pronuncian como vocales, a pesar de ser todas las hebreas consonantes. ¿Ok? Entonces, como he dicho, es I-A-U-E, Yahweh. Ahora bien, sabemos, por ejemplo, hasta los cristianos dicen aleluya. Aleluya significa halel, alabanza, alelú, su alabanza, ya. O sea, aleluya es alabado sea ya, la alabanza de ya. Vemos a través de los salmos que David llamaba al Todopoderoso ya. ¿Ok? Entonces sabemos que la primera y segunda letra se pronuncian ya, ¿ok? Entonces tenemos que sería así, ¿ok? La Vav, cada vez que se usan estas 3 letras en el nombre de los profetas, está Yeshayahu, Yirmiyahu, Hizkiyahu. El primer ministro de Israel, Netanyahu. Estas 3 letras, Yahu. Entonces la Vav es una U. Sí. Estaría aquí, pero ok. Y, por ejemplo, el historiador Josefo dice que cuando él escribió para los romanos, que le pidieron que escribiera todo lo hebreo para él conocerlos a fondo, él no se atreve a escribir la pronunciación del nombre porque lo tenían prohibido los judíos y lo tienen prohibido. Entonces él dice, el nombre de Yahweh está compuesto por 4 vocales. Es curioso que diga 4 vocales y no 4 consonantes o 4 letras, no, 4 vocales. O sea que a pesar de que tiene 2 letras hey, cada vez que la letra hey aparece se pronuncia diferente. En hebreo hay 5 letras que se pronuncian como vocales. De esas 5, aquí hay 3. Yud, hey, vav. La yud es como i. La A es, perdón, la Hey es como una A y como una E. La Vav es como una O y como una U. Y aquí tenemos la Hey otra vez. Entonces, aquí ya tenemos que Yahoo. Quiere decir que esta Hey está funcionando como A. Entonces, esta Hey no puede ser A porque se repetiría la vocal. Entonces, tiene que ser la otra opción de cómo funciona la Hey cuando se usa en hebreo y es como E. Entonces, Yahoo E. ¿Está claro? Yahweh. Entonces aquí tenemos el nombre Yahweh, la pronunciación correcta. Pero cuando pusieron puntos de vocal, los fariseos, para tratar, bueno, los masoréticos, para tratar de evitar, bueno, para mantener sí, evitar que se perdiera la pronunciación de las palabras, pero también para evitar de una vez que la gente pronunciara el nombre, entonces al nombre del Todopoderoso, cuando aparecía así, le ponían los puntos de vocal, que acaba de mencionar la hermana, los puntos de vocal del término Elohim. Entonces, cuando aparece en la escritura Yahweh Elohim, a Yahweh le ponían los puntos de vocal de Adonai. Cuando aparece Adonai Yahweh, a Yahweh le pusieron los puntos de vocal de Elohim. Entonces, cuando aparecía Yahweh Elohim, el sacerdote leía Adonai Elohim. Cuando aparecía Adonai Yahweh, el sacerdote leía Adonai Elohim. ¿Sí me explico? Cuando llegaron los traductores, no entendieron eso e hicieron un desorden. Entonces, como Elohim, la primer vocal es E. La segunda vocal es O, ¿ok? Y en Adonai, Adoná, la tercera vocal es A. Entonces de ahí quedó Jehová. Después de que le pusieron esas vocales, llegaron los traductores y dijeron, aquí dice Jehová. Y cuando la I o Yud o Y cambió por J, quedó Jehová. Ellos mismos confundieron. Exacto. Y recuerden que la W, que es la Vav cuando es como consonante, funciona como una V. Entonces quedamos con De- Jehová, Jehová con J. Jehová significa ruina y he aquí. Entonces Jehová, he aquí la ruina. Entonces, vean cómo la misma profecía está diciendo que Yahweh, para protegerse a sí mismo, su honor, y para castigar al pueblo, no les permitiría pronunciar el nombre. Pero no de que está prohibido mencionar mi nombre, sino que en su pecado ellos mismos caerían en la confusión de pensar que no se puede. Y ya no lo dirían, ya no lo pronunciarían, y por eso fue cambiado. Y vea que dice en Egipto, Sí. porque Egipto representa a las naciones.
Por eso dije, cuando entraron los 70 a Egipto, representaba el pueblo yendo a todas las naciones, al ser esclavizado en la apostasía. Entonces está diciendo, en el mundo ya no se pronunciará Yahweh, pero nosotros no somos del mundo. Y también recuerden que en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 11, que a los dos testigos los matan en el lugar que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, y es Israel. Por eso en Israel no se pronuncia el nombre, porque no se pronunciaría en Egipto. Claro, Daniel. Más bien, el hecho de que en latín la V se pronunciaba como U muestra que originalmente en los idiomas antiguos son la misma letra. La Vav tiene el sonido de U y tiene el sonido de V. Por eso en latín la letra V suena como U, porque originalmente era la misma, pero ya cuando se pasó el tiempo se separaron en dos letras diferentes y por eso nosotros terminamos con 26, 27, dependiendo, desgraciadamente la chévere, letras en el alfabeto, porque están las 22 hebreas consonantes más las 5 vocales. Entonces ahí quedamos con 27, básicamente. Capítulo 11, verso 10 de Génesis. Estos son los descendientes de Shem. Entonces vean que en el capítulo anterior mencionó los descendientes de, primero, de Yafet. Después empezó con los descendientes de Cam. Y después en el 21 con los de Shem. Pero ahí en resumen, como para, repito, dar ese paréntesis y poder continuar con la historia. Ahora, después de lo de la Torre de Babel, se nos mencionan los descendientes de Shem otra vez y se añaden unos cuantos más en la línea para llegar a Abraham, que vino de Shem. ¿Okay? Dice, estos son los descendientes de Shem. Curiosamente, Shem significa nombre. Entonces se puede ver como estos son los descendientes del nombre y por eso ahí vendría el pueblo elegido que sería salvo a través de su nombre. Dice, estos son los descendientes de Shem. Shem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Entonces 2 años después del diluvio ya engendró Shem a Arfaxad. Vivió Shem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Entonces vemos que tuvo varios hijos e hijas, pero se menciona solo Arfaxad porque estamos buscando a Abraham. Y Abraham vino a través de Arfaxad. ¿Estamos? Arfaxad vivió 35 años y engendró a Salá. Vivió Arfaxad después que engendró a Salá 403 años y engendró hijos e hijas. Salá vivió 30 años y engendró a Eber. Eber, de ahí es donde viene el término hebreo, por Eber. Vivió Salá después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Peleg fue en el tiempo de él que se dividió la tierra. Eso ya lo hemos visto en el capítulo anterior, pero lo repito por si algo. Fue al final de la vida de Peleg que se dividieron las naciones, que pasó lo que vimos en el capítulo anterior. Ajá. Vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Vean cómo la edad de las personas empezó a decrecer tanto después del diluvio. Fue radical, porque Yahweh le había dicho a Noah, la vida del hombre serán 120 años. ¿Por qué? Porque les di 1000 años y solo pasan pecando. Entonces les voy a bajar la edad y les voy a poner más trabajo, para que no tengan la mente tan libre para ir a pecar y rebelarse, ¿verdad? Y por eso dicen que una mente desocupada es ¿el qué? El taller del diablo, ¿verdad? Que en inglés dicen el playground, era el lugar donde juega el enemigo. Entonces, el estar desocupado hace que el enemigo se aproveche e influencia a la persona para hacer lo malo. Entonces Yahweh dijo, no, voy a tener que bajarles la edad y ocuparlos. Entonces vemos que después del diluvio empieza a bajar la edad. Antes vivían 900 y resto de años. Después del diluvio vemos que empieza 600, 400, 300, hasta que llega Moshe y vive 120 y por ende se cumple lo que Yahweh le había dicho a Noah. El hombre vivirá 120 años. Entonces la edad empezó a decrecer y ya con Moshe se cumplió al pie de la letra. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Serug vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Entonces vemos que 207 años más los 30 anteriores, 232 anteriores sería 239 años, lo que vivió en total, muy diferente a lo que vivió Noah y los demás anteriores. Dice, Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Teraj, ¿verdad? Que aparece normalmente como Taré. Vivió Nacor después que engendró a Taré o Teraj 119 años y engendró hijos e hijas. Vean cómo ahora 119, va para abajo y para abajo y para abajo. Teraj vivió 70 años y engendró a Abraham. Vean qué curioso, 70 años, después de haber visto que se dividió el mundo en 70 naciones, lo que es el número 70. Y cuando llega él a los 70, tiene a Abraham, que es de donde va a venir la otra nación y el que va a recibir el idioma hebreo.
Exacto. Terach vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ahí ya menciona a otros hijos. ¿Por qué? Porque ya llegamos a Abraham. Y Nacor y Harán son importantes para la historia que viene. Entonces por eso Yahweh los menciona, ¿ok? Los hermanos de Abraham, Nacor y Harán. Estos son los descendientes de Terach. Terach engendró a Abraham. Ya se nos había dicho, pero hace una recapitulación porque ese era el punto de esta descendencia, de esta genealogía, llegar a Abraham, a conocer a Abraham. Estos son los descendientes de Terach. Terach engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Vean cómo siempre Yahweh menciona a los otros primero, como para salir de eso. Y después se concentra con el que andaba buscando. Entonces, Abraham, Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. No dice y Abraham engendró, ¿sí? Entonces, y Harán engendró a Lot. Necesitamos esta información y por eso salió Harán, porque necesitamos saber quién es Lot, el sobrino que se lleva a Abraham con él. Harán murió antes que su padre Terach en Ur de los Caldeos. Vean eso qué curioso. Y lo menciona porque eso no es natural. No es natural que los niños, que los hijos mueran antes que los padres. Y es súper doloroso por no ser natural y por obviamente obvias razones del amor que hay entre un padre y un hijo o madre e hijo. Pero se menciona aquí porque no es común. Y aquí ya vemos que empiezan a darse cosas por el pecado y por otras razones que no eran comunes de acuerdo a la naturaleza. Se empieza a desordenar las cosas. Además, recuerden que en el libro de Yashar vemos que cuando la historia que conté la vez pasada, el papá de Abraham acusa a Abraham con Nimrod, Nimrod decide meterlo en un fuego y va a agarrar al hermano de Abraham y el hermano de Abraham dice, yo creo si nos salva. Si no nos salva, yo no creo. Bueno, obviamente, hablando de Abraham, que si no lo salvaba, él creía, si lo salvaba, creía, si no lo salvaba, no creía. Entonces la fe de su hermano era completamente condicional. Abraham representando a los pocos. Yahweh permite que entre en el fuego, pero lo salva del fuego y sale vivo. Pero cuando agarran al hermano, lo echan en el fuego y se quemó por su fe condicional, representando a los muchos, que sí decía creer, pero terminó muriendo en la prueba. Entonces, por eso se nos menciona aquí, Harán murió antes que su padre Terach, en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres, ¿verdad? Los dos hermanos que quedaron. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milcá, hija de Harán, ¿verdad? El otro hermano, entonces su sobrina. Padre de Milcá y de Isca. Padre de Milcá y de Isca. Isca es el nombre que después se convirtió en Jessica. En el judaísmo se enseña que Isca era otro nombre de Sarai y que se pone ahí por lo que significa Isca, que significa la que ve hacia adelante. Por ende representa que era profeta. Y se dice que Sarai tenía más don de profecía que Abraham. Tenía más profecía Sarai que Abraham. Entonces se interpreta en el judaísmo que aquí se está diciendo Isca para dar a entender que Sarai era profeta. Entonces, en ese caso, vea, dice hija de Harán, padre de Milcá y de Isca. O sea, Harán tuvo dos hijas, según el judaísmo, Isca era Sarai con la que se casó Abraham y la otra era Milcá con la que se casó Nacor. Dice, pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Una vez más, se nos está preparando para la gran historia del nacimiento de Isaac, que todavía falta bastante en el sentido de bastante historia, bastantes sucesos. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Tomó Teraj a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Curioso, dice su nuera, ¿verdad? Porque también, si es Yiscai, podría haber dicho también su nieta, pero bueno. Mujer de su hijo Abraham. Bueno, de por sí esa palabra no aparece aquí en hebreo. Perdón, es que hubiera salido hija, pero bueno, nada más quiero decir que en el judaísmo se interpreta Yisca es Sarai, pero no necesariamente es completamente real así, puede ser que Yisca sea otra persona, pero en todo caso es interesante la conexión que se hace ahí, por eso la mencioné. Mi punto es que ahí en Nuera también pudo haber dicho hija, si es que era descendiente del mismo Teraj. Tomó Teraj a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Cuando llegaron a Harán, vean, Harán era el nombre de una persona, pero aquí en ese caso entonces le pusieron ese nombre a la tierra por honor a él. Se quedaron allí. Y fueron los días de Teraj 205 años, y murió Teraj en Harán. Entonces Teraj llega a morir a los 205 años, y con eso se cierra la genealogía que se nos estaba dando para conocer a Abraham. ¿Con quién se fue? Con Lot. ¿Cuál era su esposa? Sarai. Entonces vemos de dónde salieron estas tres personas tan importantes. Abraham, Lot y Sarai. Todos salieron de Teraj. Y ya Teraj se los lleva por allá y él muere en Harán. Nimrod, porque Abraham estaba en contra de los ídolos y estaba haciendo que la gente dejara de adorar ídolos. Y Nimrod quería que todo el mundo adorara ídolos
porque así lo adoraban a él también. Los nombres son sumamente importantes, los nombres marcan la vida de la persona a la que se le da el nombre, por eso hay ocasiones, por ejemplo, donde Yahushua le cambia el nombre a alguien, es para cambiarle su destino, para cambiar en cierta forma su personalidad, porque tenía un aspecto negativo y quiere ayudarle en eso. Por ejemplo, Shimón, que se convierte en Kev o Pedro. ¿Por qué? Porque Shimón, que significa el que escucha, no solo escuchaba a Yahweh, también escuchaba al enemigo. Y por eso Yahushua le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque ahí estaba escuchando al enemigo. Y ahí en esas ocasiones lo llama, bueno, aparte de Satanás, cuando Pedro actuaba mal, lo llamaba Shimón. Cuando actuaba bien, lo llamaba Pedro. ¿Verdad? Como si está siendo fuerte como una piedra. Y es que Pedro representa la piedra angular, así como Paulus representa al último. Entonces, los nombres son sumamente importantes. Por eso hay que tener mucho cuidado el nombre que se le pone a los hijos. Y se le puede cambiar el nombre a una persona y sigue funcionando. O sea, el nuevo nombre llega a hacer un cambio en su vida. Obviamente, si se cree que ese es el nombre, ¿verdad? No como apodo cualquiera o algo así. Entonces, cuando el Todopoderoso pone nombres en la escritura, no solo nos revela lo profético, perdón, no solo nos revela lo histórico de que esta persona hizo X cosa, sino que en lo profético a través de los significados de sus nombres nos está revelando algo futuro, algo que pasaría. Digo futuro para el momento en el que se escribió, pero hay muchas cosas que ya se han cumplido y otras que todavía faltan a cumplirse. Entonces, en este caso, si uno agarra los nombres de la genealogía de Shem, que es un nombre muy importante, podemos esperar una revelación muy poderosa a través de los significados de sus nombres. Entonces, lo que hago comúnmente, ya me han visto algunos, es que, o ya la mayoría yo creo, al agarrar todos los nombres, poner las traducciones de cada nombre y leer las traducciones una tras otra, se puede recibir el mensaje que Yahweh nos quiere dar. En este caso empieza incluyendo nombres de lugares. En este caso, bueno, es que sí, el hermano aquí me puso al principio Shinar y Babel. El hermano Yeriyahu me hizo el favor de mandarme aquí los nombres. Entonces, Shinar es el país de los dos ríos. Los dos ríos, hay varias cosas que se pueden decir ahí, pero país de los dos ríos en general, en resumen, representaría este mundo, así como Egipto, que es el país de las dos fronteras. Entonces, dos, ¿por qué? Porque en esta tierra hay dualidad. Esta es una tierra en la cual existe el principio y el fin. Derecha, izquierda, arriba, abajo y todo lo que siempre digo, sol y luna, caliente y frío, hombre y mujer. Entonces, país de dos ríos, como si esos dos ríos fueran frontera. También como dos ríos, los ríos representan vida, porque van al mar, que representa el Seol. Al decir dos ríos es como dos vidas, y nosotros fuimos creados con dos vidas. Por eso la palabra hebrea para vida es Jaim, que es plural. Entonces Jaim en realidad se debería traducir vidas, porque hay una muerte aquí y una muerte en el juicio final, que es la segunda muerte, para los que son rechazados, obviamente, de entrar al reino de Yahweh. Los otros reciben vida eterna y entran para siempre. Entonces, país de los dos ríos representaría este mundo, esta realidad dual. Después viene Babel, que es confusión. El país de los dos ríos estaría en confusión, ¿verdad? Claramente, esta tierra es de confusión. Entre otras cosas, porque hay dos caminos. Y es como uno llegar a un lugar y no tener la menor idea para qué lado va cada camino y decir, uy, estoy confundido. ¿Para dónde voy? Por eso Yahushua viene y dice, yo soy el camino. Y no, ok, voy. ¿Sí me explico? Entonces, el país de los dos ríos estaría en confusión con respecto al nombre, que es Shem. Después de Babel viene el nombre Shem, ¿ok? Entonces el país de los dos ríos, la tierra, estaría en confusión del nombre, sanador y libertador, Arfaxad. No voy a seguir repitiendo los nombres que estoy traduciendo para que no se haga más enredo a partir de ahora, pero era para que entendieran cómo es que lo estoy haciendo. Entonces vean cómo el país de los dos ríos, la tierra, estaría en confusión con respecto al nombre que es sanador y libertador, el nombre del Padre y del Hijo. Yahweh Rafa, Yahweh nos sana, Yahushua nos liberta, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces el país de los dos ríos, la tierra, estaría en confusión por el nombre sanador y libertador, el cual hace brotar desde la región del más allá, lo espiritual, ¿verdad? La separación o división. Yahushua vino y dijo, yo vine a dividir, porque padre estaba en contra de hijo, hijo en contra de padre. Él dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división, yo vine a traer espada. O sea, dividir cizaña de trigo, dividir los que se van por este camino y los que se van por aquel camino, de los dos ríos. ¿Sí me explico? Con lo que se dijo anteriormente. Entonces, en el país de los dos ríos, que es la tierra, habría confusión del nombre que es sanador y libertador, el cual hace brotar de la región del más allá división, porque separa a los unos de los otros, pocos de los muchos, escogidos de las naciones, trigo de cizaña, por medio del amigo que es la rama. Qué poderoso. Porque recuerden que Yahushua es la raíz, el último es la rama. Y la escritura dice que no hay un amor más grande que el de dar su vida por un amigo. Yahushua dio su vida por todos nosotros. Yahushua dio su vida por el último. Entonces es su amigo también. Y no solo eso, recuerden que Abraham fue llamado amigo de Yahweh. El último en ese caso tiene algo similar, una relación similar de amigo.
y el último muere por los pocos. Entonces también es un amigo de los pocos porque muere por ellos, claro. Y digo que es el último porque dice Rama, el renuevo, que hace poquito también lo hablamos. Entonces, en la tierra, como el país de los dos ríos, habría confusión del nombre que es sanador y libertador, el cual hace brotar de la región del más allá la división del trigo y la cizaña a través del amigo que es la rama, quien viene con bufido o roncando por su nariz. No se refiere a que, sino era como un toro que cuando va a atacar, ¿verdad? Le sale ese sonido de la nariz. Y qué curioso que toro hace ese sonido porque el último, la rama, viene como descendiente de Yosef y Yosef fue representado por un toro en la bendición de Deuteronomio 33 y en otras partes, pero ahí es claro. Entonces el amigo que es la rama como un bufido, quien se demora. Es el nombre Teraj, es el nombre del papá de Abraham. Eso es lo que significa demora. Tranquila. En Habacuc, recuerdan que hay una profecía muy poderosa. Verso 2 del 2 de Habacuc. Dice, Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, ¿verdad? Se demora, tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará. Por eso el fin de los tiempos parece que nunca va a pasar en el sentido de que uno habla de eso y la gente le dice, no, hombre, eso falta un montón. ¿Por qué? Porque ha habido mucha gente en el pasado que ha dicho que ya viene y no se da. ¿Por qué? Porque para esa gente se demoraría. Pero cuando llegara el tiempo correcto, que es muy cerca del que estamos, se cumpliría. Entonces, aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarda, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Eso me parece tan sorprendente. Aunque se tarde, tranquilo, porque no tardará. O sea, se tarda para usted, pero para Yahweh no. Todo queda cuando es. Para uno que vive X cantidad de años, que no se comparan en lo absoluto con lo eterno, que no se... Vea, una persona que vive 80 años no se compara con un milenio de tiempo, que para Yahweh son solo un día. Entonces, para una persona esperar 80 años es esperar toda su vida. Pero para Yahweh esperar 80 años es esperar unos segundos. ¿Me explico? Unos cuantos minutos, muy poquiticos. Entonces, volviendo a los nombres. Entonces vemos cómo tiene sentido y cómo se va conectando todo proféticamente igual que sucedería en el fin de los tiempos. Entonces, el nombre sanador y libertador que hace brotar de la región del más allá la división de trigo y cizaña, por medio del amigo que es la rama, quien viene con bufido y quien se demora para venir como el Padre exaltado. Recuerden que Yahushua vino como el Hijo, el último viene como Padre. ¿Está claro? Porque se convierte en el Padre de los 144,000. Entonces, quien viene como Padre exaltado, con un bufido, o sea, como toro, descendiente de Yosef, y sería un montañero, en el sentido de que recuerden que las montañas representan reinos. Entonces, un montañero vendría siendo o alguien del reino o un rey. Exacto, también. ¿Verdad? Las montañas se iba a adorar, como en la montaña fue donde se llevó a Yitzhak para entregarlo. Entonces, sí, ¿verdad? También se puede conectar con el hecho de que es un adorador. Ajá, entonces, como padre exaltado, con bufido, como un montañero, o sea, como adorador y como rey o como líder, que se demora como padre exaltado para traer la cubierta. En hebreo, por ejemplo, la fiesta que viene, Yom Kippur, dentro de 8 o 7 días ya. Yom Kippur significa día de expiación, es como lo traducen, sería el abstracto, pero concretamente es día de cobertura, porque se cubren nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, cubierta hace alusión a cubrir pecados. Por ende, el Padre exaltado que viene a poner una cubierta. Qué curioso, cuando matan al último, que sería esa rama, ese amigo, ese Padre exaltado, en Yom Kippur, el día de cobertura. Entonces, el Padre exaltado que viene a poner cubierta como llama de fuego. Por un lado, viene como el fuego consumidor, porque Yahushua vino como el agua de vida. El último viene como el fuego consumidor. Y parece ser, por lo que dice Apocalipsis 13 con respecto a la bestia, que los van a matar con fuego del cielo. Entonces, cuando los maten en Yom Kippur y se ponga la cobertura, habría sucedido a través del fuego. El Padre exaltado, quien pone cubierta, él es llama de fuego. Ahora, otro, porque ya dije bufido, bueno, voy a tener que leerlo un segundo. Vean cómo dice Deuteronomio 33:13. Para Yosef dijo, bendita de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Bendito Yahweh por esa bendición, porque lo bendice con lo del cielo, lo de la tierra y lo de abajo. Todo. Con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, o sea, todo lo del día y todo lo de la noche, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, o sea, de lo que está en lo alto y lo que está en lo bajo, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y el favor del que habitó en la zarza, el malaj.
que habitó en la zarza, se llamó a Moshe. Vean la conexión ahí de Yosef con el último, como el testigo, como Moshe y el ángel Micael. El que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, montañero, como el primogénito de su toro, es su estima. Entonces ven que dice que Yosef es como el toro. Ahí hay varias revelaciones poderosísimas. Mira qué hermoso en hebreo. Como el primogénito de su toro es su estima. Sus cuernos como cuernos de búfalo. Ahí es un rim, lo que menciona en realidad, que es un animal todavía más grande, más fuerte. Con ellos corneará a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Menashe. Yo no sé si han escuchado mi canción The Ox, es en inglés, entonces tal vez no tanto, pero The Ox, en el inicio de la canción aparece esta bendición en hebreo, principalmente la última parte. Es esto lo que está diciendo, por si alguna vez la oyen y dice qué está diciendo ahí, es esta parte, 33. Entonces vemos que a Yosef lo compara con el toro, con el búfalo o el rim. Y estamos viendo que entre los nombres está lo del bufido, de toro, que es Nahor. Y después, otro verso poderoso en Abdías 1:18 dice, la casa de Jacob será fuego, la casa de Yosef será llama. Entonces Yosef no solo es un toro, es una llama de fuego, ¿verdad? Por si algo. Es un toro y es una llama. El Yosef, y por ende representa al último, porque Yahushua es un cordero y es agua. Entonces, toro y fuego es otro, el que viene a través de Yosef, porque Yahushua vino a través de Yahudá. Entonces, la casa de Jacob será fuego, la casa de Yosef será llama y la casa de Saúl estopa. Los quemarán y los consumirán, ni siquiera un resto quedará de la casa de Saúl porque Yahweh lo ha dicho. Entonces, volviendo a lo de los nombres, vean cómo dice el Padre exaltado que viene con un bufido como montañero, líder, adorador. Se demora, el Padre exaltado viene a poner cubierta como llama de fuego, ¿verdad? Yosef, para, dice, como llama de fuego sobre los magos, astrólogos o los que rompen la tierra. La escritura dice que él viene a destruir los que destruyen la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? Con fuego consumidor. Después de que matan a los dos testigos, dice la escritura, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Durante las 7 plagas postreras, Yahweh va a hacer que el sol los queme y después va a caer granizo de más de 40 a 70 kilos de peso y otro montón de cosas, pero Yahweh va a arrasar toda la tierra con fuego, como él dijo que la vez pasada en el tiempo de Noé fue con agua, ahora viene con fuego, como sucedió en el tiempo de Lot. Entonces, curioso que dice que va a poner cubierta. Ahora, también se podría decir que viene a poner una cubierta de fuego sobre todos los que destruyen la tierra, los que son magos y astrólogos, por la princesa que se convertirá en reina, o sea, la congregación elegida, por la princesa que se convertirá en reina, aquella que ve hacia adelante, aquella que ve hacia el futuro, o sea, profetiza también, la congregación elegida. Y recuerden que el espíritu de profecía es el testimonio de Yahushua HaMashiach. Entonces, aquella que ve hacia adelante, o sea, aquella que ve a Mashiach, que reconoce a Mashiach y testifica de él. Y qué curioso que si ver adelante está viendo a Mashiach, entonces es su esposa, porque la mujer es Ezer Kenegdo, la ayuda enfrente de él, por ende lo ve adelante. ¿Se me explico? Entonces, aquel que se demora como Padre exaltado para poner una cubierta de fuego sobre todos los que destruyen la tierra, por la princesa que se convertirá en reina, aquella que ve hacia adelante, es la princesa del Padre exaltado, que puso cubierta al venir como un líder o adorador, montañero, como llama de fuego para los que destruyen la tierra y practican la hechicería, la brujería. En la tierra baja serán humillados por aquel que se demora, o serán humillados en la estación, como en el tiempo que se tenga que cumplir. De hecho, todas las veces que he dicho demora, también es sinónimo de estación, como refiriéndose a una estación en el tiempo, ¿verdad? Como las temporadas, bueno, en inglés season, una estación del verano, invierno, otoño, primavera, pero también estación es un lugar, ¿verdad? Entonces, vean cómo se conecta con tiempo y espacio, la palabra estación. Entonces, el tiempo en el que estamos entrando sería una estación en la cual ya voy a cumplir todo. Entonces, cuando digo demora, se conecta con lo de Habacuc, pero también si lo vemos como estación, se conecta con el hecho de que cuando se manifieste se va a dar en un lugar X y en un tiempo X. Entonces, decía, como llama de fuego sobre los que rompen o destruyen la tierra, los que practican la brujería, por la princesa que se convertirá en reina, aquella que ve hacia adelante o profetiza, da testimonio de Mashiach, la princesa del Padre exaltado, quien pone cubierta como un montañero, adorador, líder, y como fuego consumidor sobre los que destruyen la tierra, y serán humillados en la tierra baja. Los mercaderes, como en Apocalipsis dice que todos los que mercadean, ¿verdad? Todos los que hacen negocio con la gran ramera van a sufrir. Cuando se dé el tiempo, cuando se cumpla, cuando se dé la estación, vendrá como montañero, o sea, líder, adorador.